Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a este ciclo de cursos dedicados en planes del bicentenario de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia. Soy Limbertin Taya y hoy hablaremos de la enseñanza de la matemática para el desarrollo de capacidades. Hablaremos concretamente de estos 4 aspectos. Primero, esos aspectos importantes a resaltar de los planes y programas 2023. Segundo, ¿cómo son nuestras clases? Tercero, el desarrollo del pensamiento lógico-matemático. Y cuarto, cómo partir de la experiencia docente. Comencemos con el primero, aspectos importantes en los planes y programas 2023. Concretamente hablaremos de hacer una mirada a los planes y programas del siguiente año. En el nivel de educación secundaria comunitaria productiva para el área de matemática, debemos conocer estos aspectos. El campo ciencia, tecnología y producción se caracteriza porque la matemática está orientada a la aplicación, la investigación y la transformación en la producción. Debe tener incidencia directa en la ciencia y la tecnología, de forma pertinente y relevante, de tal forma que decodifique los fenómenos de la realidad. ¿A través de qué? A través del lenguaje matemático, caracterizando los números, las formas, las letras, los símbolos, medidas y el cálculo. En cuanto al área de matemática, este tiene sentido aplicativo, investigativo y transformador. Aplicativo en cuanto a los conocimientos en la realidad, investigativo porque dinamiza conocimientos para el desarrollo de la ciencia, y transformador porque se basa en la aplicación e investigación científica. La matemática en el nivel de educación secundaria comunitaria productiva tiene el perfil de salida siguiente. Aplica el álgebra, la trigonometría, la estadística, la geometría analítica, las nociones de matemática financiera y el cálculo en la resolución de problemas del contexto, con compromiso, justicia social, generando ciencia y tecnología a través de la investigación y elaboración de proyectos socioproductivos, estos orientados a la transformación de la realidad. De este modo, nuestros estudiantes, al cumplir el perfil de salida, el desarrollo de capacidades, cualidades y potencialidades del área de matemática, podrá pasar a un siguiente nivel de educación, que ya no es el nivel de educación regular. Para poder fortalecer el pensamiento lógico-matemático en el nivel secundario, debemos hablar de nociones. ¿Qué nociones? 5 nociones: la cantidad, la forma, el álgebra, la magnitud y la variabilidad. ¿Y por qué no mencionas contenidos? Porque son justamente que, por ejemplo, si hablamos de la cantidad, estamos hablando de aritmética y álgebra, fusionadas. Si estamos hablando de la forma, estaríamos hablando de geometría en 2 dimensiones y en 3 dimensiones. También la geometría analítica fusionada al álgebra. Si hablamos de magnitud, también estamos hablando de aritmética, operaciones aritméticas. Y la variabilidad, estaríamos hablando de patrones, secuencias y el tratamiento de datos, la estadística. ¿Qué estrategias clave son las que se promueven para el pensamiento lógico-matemático? Las estrategias clave son el aprendizaje comunitario, la resolución de problemas, la lúdica, el juego, los programas y juegos interactivos, el uso del contexto y los talleres o laboratorios. Con estos podremos concretar las nociones del pensamiento lógico-matemático. Hablemos del siguiente punto. ¿Cómo son nuestras clases? Hagamos una lectura de nuestra realidad. ¿Cómo soy yo como maestro? Evalúen su actividad pedagógica. ¿Cómo enseño matemática? ¿Mi didáctica es buena? ¿Mis estudiantes comprenden lo que yo digo? La realidad también involucra a la del estudiante. No logro entender matemática. ¿Para qué sirven las matemáticas? Son preguntas frecuentes que aparecen
en las aulas de todo nuestro estado. Toca el timbre y todos se alegran, cuando en educación debería suceder al revés. No alegrarse, porque se está terminando un momento en el que el maestro está enseñando algo importante, algo interesante al estudiante y le llama la atención, y si le llama la atención, lo atrae, se quiere quedar en las clases. ¿Por qué el temor a la matemática? Como maestros debemos responder personalmente estas preguntas. ¿Para qué sirven las matemáticas? Primera pregunta. La segunda, pensemos bien. Resolver 10 ejercicios de 10 formas diferentes es lo mismo que resolver 10 ejercicios de una sola forma. Saber operar fracciones es lo mismo que saber qué es una fracción. Cuando tú te despiertas por las mañanas para ir a desayunar, ¿haces cálculos de raíces cuadradas? O cuando vas al mercado y haces compras, estás ahí con tu calculadora elaborando progresiones, ecuaciones trigonométricas, logarítmicas. ¿Qué sentido tienen tus clases de matemáticas? Responde. Normalmente nosotros no le damos sentido a la matemática, y la matemática actualmente está enseñada de forma mecánica en muchos lugares de nuestro país. Y como ejemplo, hablemos de las funciones y ecuaciones cuadráticas, solo como ejemplo. Vamos a la pizarra. Estamos en la pizarra. El tema es ecuaciones de segundo grado y función cuadrática en la resolución de problemas del contexto. Y cuando enseñamos, hablamos, por ejemplo, de la resolución por fórmula general. Citemos esta parte. Cuando enseñamos la fórmula general, la citamos de esta manera. Indicamos que si tenemos la ecuación cuadrática ax cuadrado más bx más c es igual a 0, entonces esta se resuelve con x igual, y anotamos una línea de fracción. En el numerador anotamos menos b más menos una raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac, hasta ahí la raíz. Dividido todo esto entre 2a. Si nos fijamos, acá debemos observar cómo el maestro escribe esta ecuación con la fórmula general. Normalmente cuando los estudiantes escriben una fórmula general, anotan lo siguiente. Miren, x igual, y luego hacen lo siguiente. Menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac, todo en raíz, dividido todo entre 2a. ¿Puedes notar el error? Sí. Está justamente acá. Entonces nos damos cuenta de que el estudiante no ha adquirido la capacidad espacial, no se ubica en el espacio. Es por eso que no sabe anotar, no sabe las cosas, dónde están en su lugar. No conoce el lugar de las ecuaciones y las expresiones en una fórmula. Y por eso es que no puede resolver un problema. Primer acápite encontrado, primera situación encontrada, la escritura matemática. Obviemos esta parte. ¿Cómo resolvemos el ejercicio? Lo resolvemos de la siguiente manera. Supongamos tener una ecuación así. Queremos resolver la ecuación y anotamos. Resolver la ecuación 2x cuadrado menos 3x más 1 igual a 0. Acá lo primero que hacemos nosotros los maestros es identificar los coeficientes y compararlos con la ecuación original. Entonces nos damos cuenta que a es igual a 2, que b es igual a menos 3, y finalmente que c es igual a 1. Si notamos, estamos haciendo una comparación. La capacidad está relacionada con la identificación, el reconocimiento de valores y su relación con las variables. A continuación,
establecemos una fórmula general para resolver esta ecuación. Entonces, de acuerdo a la fórmula, x sería igual a, establecemos la línea de fracción, menos b, y voy a anotar menos 3, más menos, la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 veces ac dividido entre 2a. Pero, en lugar de colocar a, b y c, lo que colocamos son los siguientes valores, los que representan justamente a, b y c. En este caso sería menos 3 al cuadrado, menos 4 por 2 por 1, y todo esto en raíz, dividido entre 2 veces 2, hasta aquí. Si no enseñamos la forma de escritura correcta al estudiante, él escribirá cosas diferentes, cosas que no tendrán sentido. Por ejemplo, escribirá, como hace rato hicimos, x igual la línea de fracción, fíjate dónde está ubicada, o es que ha de escribir de la siguiente manera, x igual, es que no le da, no coloca las cosas en su lugar, no tiene el sentido espacial, y va a colocar menos 3, no identifica, no relaciona, no discrimina, más menos la raíz cuadrada, y aquí es donde comete otro error de escritura. Menos 3 al cuadrado. La importancia de la asociación, la importancia de colocar el paréntesis. Menos 4 por 2 por 1. Hasta aquí súper bien, pero comete el error de no cerrar la raíz cuadrada y lo deja ahí suelto. Y anota la división justamente por aquí, sobre 2a. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que está mostrando el estudiante si es que anota la ecuación de esta forma? Si es que anota la fórmula general de esta forma. Está demostrando que sus capacidades no están completadas. Las conoce, sabe identificar, pero no las ha desarrollado. Acabamos de darnos cuenta de que debemos problematizar nuestra forma de enseñar. Entonces, ¿por dónde partimos para enseñar matemática? Acabamos de darnos cuenta que nos encontramos normalmente con errores de escritura, que los procesos son bastante mecánicos, que no le damos sentido a la matemática, que no hay motivación para el estudiante, que no problematizamos y que todo es tedioso y repetitivo. Razón por la que debemos cuestionar ello y generar un nuevo maestro. ¿Cómo debería ser este maestro? Debería ser reflexivo, analítico, creativo y humilde. Debería crear gimnasia mental. Y te reto, ¿qué tal cuestionar el currículo actual y proponer un currículo alternativo? Esto porque nos concentramos siempre en la línea temática, en los contenidos que están textualmente anotados en los planes y programas. Y no salimos de ello. O tomamos una bibliografía y decimos, este ejercicio está resuelto de esta manera, y no aceptamos otras alternativas de resolución. Y el maestro también debe partir desde su realidad. ¿Y qué es lo que queremos conseguir como maestros? ¿Analizamos alguna vez estos tipos de pruebas? Responder a las pruebas PISA, por ejemplo, a las pruebas IESE, a las de UNESCO, las mismas del OPSE, del Observatorio del Estado Plurinacional. Y nos encontramos con preguntas como estas. Vayamos a la pizarra. Nuestros estudiantes deben estar acostumbrados a responder problemas relacionados con las pruebas de selección universitaria, las pruebas IESE, las pruebas PISA y las mismas pruebas del OPSE. Esos están presentados de esta manera. Por ejemplo, viene esto, algo que no avanzamos normalmente en matemática.
Considera la siguiente información sobre el costo de las manzanas en un puesto de un mercado. La cantidad de manzanas por kilogramo es de 3 kilogramos, tiene un costo de 35 bolivianos. 9 kilogramos no indica. La pregunta es, ¿cuánto dinero necesita Yeray para comprar 9 kilogramos de manzanas? Y ahí vienen las alternativas. Inciso A, 945 bolivianos. Inciso B, 210 bolivianos. Inciso C, 105 bolivianos. O inciso D, 70 bolivianos. ¿Cómo enseñamos al estudiante a responder este tipo de problemas? Normalmente lo que haríamos en nuestro procedimiento de resolución sería el siguiente. Hacer una regla de 3. Si 3 manzanas equivalen a 35 bolivianos, entonces 9 manzanas, ¿a cuánto equivalen? Y le colocamos el valor de una variable x. De esto, x es igual a 9 por 35, dividido todo entre 3. La matemática clásica está presente. Hacemos una operación súper sencilla y encontramos el resultado, 105. Y ahí nos quedamos. Normalmente los maestros nos quedamos ahí. No nos damos cuenta de que cuando resolvemos un problema, este tiene algunas partes. Cito esas partes. Tiene el enunciado del problema, tiene el cuerpo de resolución y necesita la solución al problema. Necesita de una respuesta al problema. Normalmente enseñamos en clases mecánicas todo este procedimiento, pero nunca establecemos la solución. Podemos encontrar un montón de resultados similares, pero de esos solo unos responden al problema original. En este caso, la respuesta tendría que ser: Yeray necesita 105 bolivianos para comprar 9 kilogramos de manzanas. Esa tendría que ser la respuesta al problema. Anotemos. Necesita 105 bolivianos para comprar 9 kilogramos de manzanas. Ahí tenemos la solución. De esta manera es normalmente que enseñamos nosotros a resolver este tipo de problemas. Pero a las universidades no les interesa este procedimiento. Debemos buscar una alternativa más rápida, más eficiente. Y nosotros los maestros estamos molestando con que debe ser esta la única forma de resolución cuando pueden haber otras alternativas. ¿Qué tal si el estudiante resuelve esto de esta manera? 3 kilogramos de manzanas los compro con 35 bolivianos. ¿Cuánto dinero necesito para comprar 9 kilogramos de manzanas? Simplemente es esto. Lo que él ha de hacer es dividir 9 entre 3 y da 3. 3 lo multiplica por 35 y el resultado viene acá, 105. Observa la forma de resolución mecánica en esta parte. Simplemente utilizó unas cuantas operaciones. Personalmente me quedo con esta opción y elimino los contenidos para poder buscar alternativas. Observa el siguiente problema. Intenta utilizar la misma forma de razonamiento. Dice, la siguiente tabla muestra la cantidad de metros cuadrados que se pueden pintar dependiendo de los litros de pintura. Con 1 litro de pintura puedo pintar 15 metros cuadrados. Con 5 litros puedo pintar 75 metros cuadrados. Y la pregunta es, ¿cuántos litros de pintura se necesitan para pintar 120 metros cuadrados? Entonces vamos a pensar en una alternativa de resolución. ¿Cómo resuelvo esto? Si observas las alternativas de resolución, nos indican estos resultados: 8 litros, 10 litros, 15 litros y 24 litros. Podemos discriminar esto con un razonamiento sencillo. Observa, si aumentamos un 0
justamente al lado de 1, colocamos un 0, estoy indicando que 10 litros de pintura me alcanzan para pintar 150 metros cuadrados. Ahora, piensa un poco y relaciona esto con 120. Así que 120 es menor que 150. Necesitaré menos de 10 litros para poder pintar 120 metros cuadrados. Entonces discrimino. 24 litros es mayor a 10, entonces no me sirve. 15 litros es mayor a 10, tampoco me sirve. 10 litros es igual a 10, pero 10 litros pinta 150 metros cuadrados, así que descartado. La única opción que me queda es 8 litros. ¿Qué tal el razonamiento? No tuve que hacer una matemática grande. No tuve que recurrir a contenidos curriculares. Simplemente un razonamiento sencillo. Observemos la siguiente situación. Ve la tabla. En la primera columna hay 400 kilómetros, en la segunda están 8 horas. Vamos al contexto. ¿Cuántas horas tarda un tren que viaja siempre a la misma velocidad en recorrer 1000 kilómetros? 400 kilómetros los recorre en 8 horas. 600 kilómetros los recorre en 12 horas. ¿Cuántas horas tardará para recorrer 1000 kilómetros? Hagámoslo de esta manera. ¿Qué tal si pensamos de esta manera? 400 más 600. ¿Cuánto es? 1000. Entonces, 8 más 12 es 20. De este modo, la respuesta correcta es el inciso C. No tuve que recurrir a contenidos matemáticos. Es simplemente una capacidad de razonamiento, pensamiento lógico matemático. Pero este mismo problema se puede haber resuelto de otra manera. ¿Cuál sería la otra forma? Sin utilizar matemática clásica. Observa. 4 más 6 es igual a 10. Entonces, 8 más 12 es justamente 20. Y encontramos el mismo resultado. Aunque parezca sin sentido esto que acabo de explicar, es justamente lo que el estudiante pensaría. Para enseñar matemática debemos pensar de esa manera los maestros, como el estudiante. Acabamos de darnos cuenta que es bastante importante el desarrollo del pensamiento lógico matemático en nuestros estudiantes. Para ello, analicemos esta situación. Imaginemos que al estudiante le mostramos estos dos cuadrados. ¿Qué es lo que ve? El estudiante responderá, veo 2 cuadrados. Y si aumentamos esto, 3 cuadrados más. Ahora, ¿qué ves? El estudiante responderá, veo 5 cuadrados. Contemos. 1, 2, 3, 4, 5 cuadrados. Pero este razonamiento no es correcto, porque él está haciendo una operación mecánica tradicional, cuando lo correcto es discriminar, abstraer. Lo que yo observo es 2A más 3B, álgebra, abstracción, interpretación de las cosas a través de variables o letras. Él podría responder tranquilamente, yo lo que veo es 2 cuadrados rojos y 3 cuadrados azules. Serán semejantes, pero no son iguales. Este concepto es el que no se está enseñando en clases. Y es por eso que los lineamientos curriculares nos están proponiendo estrategias para fomentar el desarrollo del pensamiento lógico-matemático. Entre estas, el aprendizaje comunitario, la resolución de problemas, la lúdica como juego, los programas y juegos interactivos, que por ejemplo podríamos utilizar esos juegos que nuestros jóvenes utilizan en los celulares actualmente, que son de diversa forma, muestran mapas,
Y ahí podríamos aprovechar para hablar de este contenido que no está en la malla curricular, fractales. Involucrar contenidos nuevos, retar a estos contenidos nuevos. La aplicación en el contexto es otra de las estrategias propuestas en los lineamientos curriculares. La creación del taller o laboratorio matemático, su implementación en las aulas, ¿para qué? Para el desarrollo de las capacidades, cualidades y potencialidades de nuestros estudiantes desde las aulas. Involucrar la realidad y traerla a nuestra aula. Y una vez más, llevarla como solución a la comunidad. Ese es el propósito de los planes y programas actuales. ¿Y qué significa partir de la experiencia? Ya como último punto. ¿Cómo desarrollamos las capacidades, cualidades y potencialidades de nuestros estudiantes desde la experiencia? También se nos hacen sugerencias para generar el contacto con la realidad. Pero hay que resaltar acá, como una observación y bastante importante, que nuestro estado plurinacional es variado. Así que, si yo utilizo una estrategia metodológica en Oruro, no es lo mismo que aplicarla y utilizarla en Beni. Podría funcionar, pero también no podría funcionar. Así que, bajo estas aclaraciones, se sugiere lo siguiente: crear talleres o laboratorios. Una estrategia bastante reconocida es el taller de detectives. ¿Para qué? Para la resolución de problemas. Otra estrategia es la matemática con ayuda de las tecnologías de la información y la comunicación. Involucrar las computadoras, involucrar los celulares, esos juegos que son utilizados por los estudiantes en los celulares. ¿Para qué enseñarle a nuestros estudiantes las ecuaciones trigonométricas? Cuando tranquilamente podríamos utilizar este espacio y enseñarle cómo las calculadoras y las computadoras resuelven estas ecuaciones trigonométricas y para qué les sirven. Otra estrategia es fomentar los juegos dentro y fuera del aula. No encerrarnos en esas cuatro paredes, salir de esas cuatro paredes, traer la realidad desde afuera para el aula. Crear esos espacios de reflexión fuera del aula. Involucrar el arte y otras áreas de conocimiento. Podemos simular la realidad a través de modelos matemáticos. Podemos partir con experiencias como las del transporte público, el mercado, las operaciones financieras que son de bastante utilidad para estos jóvenes emprendedores. Y más allá, la última estrategia relacionada con el ajedrez, los patrones de diseño, y juegos como el sudoku, los juegos de mesa, los rompecabezas, dominós, crucigramas, que le dan un poco de gimnasia mental. De este modo, podremos concluir que el desarrollo de capacidades en cuanto al pensamiento lógico-matemático está centrado en la identificación de las capacidades, el desarrollo de estas capacidades y la consolidación de las mismas capacidades. Muchas gracias por tu atención. Espero podernos ver en una próxima oportunidad.